Bueno, yo voy a hablar sobre la construcción y las características del transistor MESFET. Entonces, empecemos. El, el transistor MESFET significa un metal semiconductor de efecto de campo transistor. El transistor de efecto de campo basado en materiales compuestos más importante es el transistor de campo metal semiconductor más conocido como MESFET. El MESFET está hecho de arsenio, arsenio de galicio. Consta de un sustrato de semiaislante o ligeramente dopado de tipo P. Encima de este semiconductor hay otra capa conductora tipo N, en la que conectan tres terminales, los conectores óhmicos de fuente y drenado, y un contacto de Schottky, que actúa como puerta. Se pueden encontrar también canales de tipo P, sin embargo son menos frecuentes puesto que la movilidad de los huecos es inferior a la de los electrones. Entre fuente y drenado se hará circular una corriente mediante una tensión aplicada entre estos terminales. Esta corriente se puede controlar a su vez mediante una tensión aplicada al terminal de puerta. El control de esta corriente se realiza gracias a la variación de la zona de carga espacial que aparece en el canal de abajo de la puerta. Esta región de vaciamiento aumenta con el incremento de la tensión aplicada entre la puerta y la fuente, VGS. Entonces vamos a hablar sobre las características del canal. Entonces el transistor MESFET tiene eh, dos modos, el de empobrecimiento y el de enriquecimiento. Entonces vamos a hablar primero sobre el de empobrecimiento. Si la región de agotamiento no se extiende por todo el camino hasta el sustituto de tipo P, el MESFET es un MESFET modo de empobrecimiento. Un MESFET en modo de empobrecimiento es un conductor o encendido cuando no se aplica el voltaje de puerta a fuente y está en posición off, o sea, apagado. En la aplicación de una tensión negativa de puerta a fuente, lo que aumenta la anchura de la región de agotamiento tal que se pellizca el canal. Modo de enriquecimiento. La región de agotamiento es lo suficientemente amplia como para evitar el paso del canal sin tensión aplicada. Por lo tanto, el MESFET de modo de enriquecimiento es naturalmente off, apagado. Cuando se aplica una tensión positiva entre la puerta y la fuente, la región de agotamiento se contrae y el canal se vuelve conducto. Desafortunadamente, un voltaje positivo de puerta a fuente pone el diodo Schottky en polarización directa, Bueno, donde una gran corriente voy a hablar puede sobre fluir. MESFET, la simbología. Como aquí vemos, el MESFET tenemos dos tipos, N y P. Tenemos la S que es fuente, la G que es puerta y la D es drenador. La G es el lado como base colector, por así decirlo, y emisor. Aquí tenemos que en tipo N el drenador es positivo y la fuente es negativa. Y en el tipo P, que el drenador es negativo y la fuente es positiva. Tenemos las configuraciones de polarización básica del canal N y canal P. Los MESFET poseen también tres terminales, como decimos antes, que es compuesta de drenaje y fuente. A la vez se subdividen dos tipos de los MESFET, canal N y a los canal P, como aquí vemos, canal N, canal P. En el canal P, para activar el MESFET, el canal P en adelante, se aplica una tensión negativa a la compuesta. Este voltaje es negativo con respecto a tierra en un circuito. Se conecta el terminal del canal surtido del MESFET P a una fuente de tensión positiva y el drenador a una resistencia conectada a tierra. Además, la resistencia limitará la corriente que fluye a través del transistor. El diagrama del circuito para MESFET canal tiene una flecha apuntando hacia la parte exterior de la compuerta, como vemos en la imagen. En el canal N, un MESFET de canal N se obtiene cuando aplica un voltaje positivo en el terminal de la compuerta, o sea, en la G. El voltaje será mayor que el suministro de tensión positivo en el terminal drenado, mientras que la resistencia entre el extremo positivo y el drenado limitará la corriente. Para este tipo de MESFET, el terminal surtido deberá conectarse a tierra.
Y el símbolo esquemático para el símbolo tendrá una flecha apuntando hacia la compuerta del dispositivo. Eso es la configuración de polarización básica del canal. Así, en la Muy buenas siguiente tardes. diapositiva, mi amigo. Mi nombre es Nick Soriano y me tocó el tema de diferencia entre MESFET de empobrecimiento y de enriquecimiento. El MESFET tipo empobrecimiento sean similares a los de MOSFET tipo empobrecimiento produce técnicamente un análisis similares a las aplicaciones del MOSFET. Las polaridades definidas y las direcciones de las corrientes del MESFET sean mostradas en la figura de 6.52 junto a los símbolos de diapositivas, ya que como podemos ver aquí en la figura de 6.51, característicamente de un MESFET de control N, y en la figura de 6.52, símbolos de configuraciones de polarizaciones básicas de un MESFET de un canal N. Ahora también tenemos el MESFET de enriquecimiento con una construcción pero sin el canal inicial, como se puede observar en la figura de 653 que tenemos más abajo, junto con sus símbolos gráficos. Las respuestas y características en esencial son las mismas que los MOSFET, ya que son similares, sin embargo que por las presencias y de las barreras Schottky de la compuerta, el voltaje de umbral positivo se ve limitado a un cero de voltaje, alrededor de 0.4 de voltaje, porque el voltaje al encendido de un diodo con barrera Schottky es aproximadamente un 0.7% de voltaje. De cuentas, las técnicas de análisis aplicadas a los MESFET tipo de enriquecimiento son, ya que ya hemos dicho, son similares a los MOSFET de tipo de enriquecimiento, ya como podemos ver en la figura de 6.53, el MESFET tipo de enriquecimiento en la figura A son construcciones. Podemos ver cómo se forman y en la B son símbolos. Son simplemente los símbolos de la figura A. Muchas gracias y a Buenas noches, continuación, profesora. Buenas noches, compañeros. Hoy voy a hablar sobre el uso real de los transistores FET en la industria. Comenzamos. Los transistores FET se caracterizan por tres: los MOSFET, los JFET y los MESFET, de las cuales voy a hablar el primer tema de los MOSFET. Los MOSFET usualmente son conocidos por que tienen un proceso de paso conductor del electrón que cuando va, mientras mayor sea la tensión, el canal se va anchando hasta que llega a un límite donde el proceso de cierre evita que no se expanda mucho más el proceso de electrones. ¿Dónde podemos ver esa visualización real en la industria? Lo podemos visualizar en los microconductores de las computadoras, de todo tipo de lactos, CPUs de escritorios. Ahí es donde muchas veces más se lo necesita. ¿Por qué? Porque necesitamos que el proceso de conducción sea un proceso limitado. Ese es el proceso MOSFET. Vamos a hablar sobre los JFET. ¿Cuáles son los JFET? Los JFET son los que su proceso de distribución de electrones son en base a que tiene dos NP y un proceso P, un conductor. ¿Qué consiste? El JFET es el que tiene dos procesos de barras como tal, internamente, metafóricamente para poder explicarlo. Esos procesos permiten que el canal avance y a medida que va avanzando, mientras tú vayas aumentando la intensidad, va haciendo un proceso de cierre. ¿Para qué? Para que cuando llegue un proceso límite tiene un proceso de control de electricidad. Donde lo podemos ver comúnmente son en los procesos de placas PCB. Ahí es donde se los direcciona muchas veces porque necesitamos el control de flujo de corriente. Voy a hablar sobre el MESFET. El MESFET se lo utiliza mucho también por su proceso de paso del electrón. ¿Cómo funciona el proceso MESFET? El MESFET funciona de que son dos procesos de microconductores. Metafóricamente van pasando los microconductores y tiene un proceso de estabilidad que conmuta el proceso de electricidad. Es diferente. ¿Dónde se lo utiliza? Muchas veces se lo utilizan en placas integradas. Usualmente cuando vemos los procesos de placas tienen microconductores que eso permiten que bloquee la intensidad de corriente. Esa es la explicación breve que puedo determinar del proceso de todos los procesos FET y le agradezco por esta charla ante ustedes. Gracias.